¿Cómo se clasifican los beta bloqueantes? Recordemos, los beta bloqueantes, su mecanismo de acción es bloquear los receptores beta y se pueden clasificar como no selectivos, aquellos que tienen igual afinidad sobre los beta 1 y los beta 2, y estos son el timolol, el propanolol, el nadolol, el sotalol y el pindolol. ¿Cómo puedo recordarlo? Pues utilizamos la mnemotecnia aquí: timoteo, prona, supiña. Timo de timolol, pro de propanolol, na de nadolol, S de sotalol y pi de pindolol. Después aparecieron los cardioselectivos. ¿Por qué son cardioselectivos? Porque son selectivos a nivel de los beta 1. Y estos son el celiprolol, el atenolol, metoprolol, nebivolol, bisoprolol y esmolol. ¿Cómo puedo recordarlo? Se aman 2 molos. C de celiprolol, A de atenolol, M de metoprolol, N de nebivolol, 2 o bisoprolol y molol de esmolol. Así pues, para que lo recuerden. Existen otra clase de fármacos que tampoco son selectivos, son no selectivos, porque tienen afinidad tanto para los beta 1, los beta 2, pero también sobre los alfa. Y esto es la betalol y carvedilol. ¿Y qué es lo que hacían los alfa 1? Los receptores alfa 1 eran aquellos que causaban la vasoconstricción. Así que al ser bloqueados, lo que generan es una vasodilatación. Así que estos beta bloqueantes tienen capacidades vasodilatadoras. Y esos son la betalol y carvedilol. Podemos recordarlo utilizando la mnemotecnia, la BB. P de la betalol y V de carvedilol. Pero también en estos selectivos existen otros que también tienen propiedades vasodilatadoras, como lo son el celiprolol y el nebivolol. Y entonces se preguntarán por qué se ponen aparte. Pues porque estos son de segunda generación y estos son de tercera generación, el labetalol y el carvedilol. Así que si lo queremos recordar por generación, la primera generación fueron los beta bloqueantes no selectivos, igual afinidad para beta 1 y beta 2. La segunda generación fueron los cardioselectivos específicos para beta 1 y la de tercera generación son aquellos que tienen propiedades vasodilatantes, la betalol, carvedilol, celiprolol y nebivolol. En cuanto a su metabolismo, se excretan a nivel renal el nadolol, el atenolol, celiprolol y el sotalol. Tiene mecanismo dual, es decir, se metaboliza a nivel hepático y renal, los que llevan DO en su nombre, pi2 de bisoprolol y pindo2 pindolol. Esto se metaboliza a nivel hepático y a nivel renal. Y el único fármaco beta bloqueante que tiene metabolismo eritrocitario es el esmolol. Así que la E es importante. ¿Cuál es el único fármaco beta bloqueante que tiene metabolismo eritrocitario? Es el esmolol.